con Pedro, que tiene la gentileza en medio de su trabajo de tenernos un ratito. Pedro, acá Robertino Sánchez Flecha en Radio La Red. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Robertino? ¿Todo bien aquí en Cúcuta? ¿Todo tranquilo? Bueno, mejor así. Felicitaciones por la historia. La verdad que me gustó mucho leerla. Preguntarte primero, que me da curiosidad, lo que nos puedas contar del trasfondo, es cómo diste con él. ¿Cómo es que encontraste trabajando ahí en Cúcuta a Iván Colmenares y llegaste a la historia de que él lo había visto a Gallo en su detención? Bueno, es sabido que cuando lo liberaron, el abogado es cucuteño, 35 años, vivía acá, entonces era Sí. un número fijo para ir a buscar. Había dado algún reportaje cuando lo liberaron, varios reportajes dio en ese momento, pero aquí cuando llegué rápido puse en contacto con una colega del canal TN, con Karina Moroso, que lo había Ajá. entrevistado, y me pasó el contacto, lo fui a ver, pero como los tiempos que teníamos en los distintos medios son distintos, ¿no? En gráfica tenés, o en la web tenés más tiempo, entonces fue Claro. una entrevista larga y se fue aflojando y ahí fue contando, porque lo primero que le preguntamos cómo eran la rutina carcelaria, nos dijo que se levantaba a las 5 de la mañana, que luego levantaban para un conteo, le daban el desayuno por un cajón y después esperaban que lo sacaran al patio 1 hora por día y el resto es todo adentro de la celda, todo el tiempo con Nahuel Gallo, pero con el correr de los minutos y se fue aflojando y con todas estas partes de que las charlas como eran con Nahuel, la preocupación que tenía Nahuel y cómo se enteraban de la política y de las noticias a través del programa de Diosdado Cabello, que si bien es los miércoles en YouTube, el programa se llama Con el Mazo Dando, lo tiene hace mucho tiempo, el Sí, número sí, 2 del claro. régimen chavista aquí en la televisión venezolana, y lo pasan los miércoles en YouTube, es muy O largo, más sea, de, qué sé yo, 3 horas, 4. sí, Ellos al jueves le ponían un parlante está y lo bien. ponían en los pasillos y ellos escuchaban, entonces sabiendo que no le creían nada a Diosdado Cabello, sí se enteraban, por ejemplo, si Milei había dicho algo de Maduro. Entonces, ¿por qué? Porque Diosdado lo leía con sorna, entonces esos ahí, Nahuel Gallo e Claro. Iván Colmenares entendían que había como una especie de, bueno, no se están llevando bien, esto va a demorar la liberación, por ejemplo. Fuertísima, es fuertísima la imagen, me hace acordar mucho a 1984 de Orwell, ¿no? Como la voz todo el tiempo del Gran Hermano sonando el discurso del régimen, tratando de lavarte la cabeza, incluso adentro de los centros de detención. Fuertísima la imagen, pero por lo que nos contás ellos como que buscaban en el medio en que toleraban a este dictador, tratar de obtener información que les podría resultar estratégica para, me imagino, Pedro, según te contó Colmenares, una espera tremenda, ¿no? Porque en muchos casos ha terminado en la muerte. Sí, además ellos están acusados de algo que, por supuesto, niegan rotundamente, que es acusado de terrorismo y un complot para Total, matar a Maduro. claro. Todos lo niegan y ahí Colmenares nos decía que en esa hora que tienen en el patio podían charlar con otros presos y ahí logró contabilizar al menos presos de 35 nacionalidades distintas. La ONG Foro Penal, que es la más seria que trabaja en Caracas, en Venezuela, en todo Venezuela, pero en Caracas especialmente, hoy contabiliza 814 presos políticos y de ese número cree que más de 80 son extranjeros. Entonces ellos lo que trataban de hacer era mantenerse, tratar de informarse y sacar especulaciones, decir, ¿por qué estoy detenido yo? Si mi gobierno se lleva bien o no con Maduro, ¿puedo salir o no? Y fíjate que Petro, el presidente de Colombia, que es de izquierda, si bien no reconoció a Maduro como presidente después de la elección en la que Maduro se consagró, se autoproclamó presidente sin mostrar las actas. Maduro, Sí, Petro, quiero decir, nunca lo reconoció a Maduro, y sin embargo hay buena sintonía entre los gobiernos, pero Colmenares estuvo 1 año detenido, claro. es un abogado, trabajaba para el ejército colombiano, defendiendo los intereses del ejército colombiano. Él dice, por supuesto, nada que ver con tarea de inteligencia, había cursado 1000 veces por la frontera y lo detuvieron, iba a ver a un familiar. Eh, lo mismo que refiere Nahuel Gallo, que gendarme argentino iba a ver a la esposa con el hijo, Sí. cruzando aquí por el puente de Santander, en el que estuve recién. Esto fue hace Mm, 13 meses, sí. fue un 8 de diciembre de 2024, y estaba detenido. Me contó cómo que Nahuel Gallo pasó por el mismo proceso que él, ¿no? Primero Ok. la policía, inteligencia militar de Venezuela, te saca el pasaporte, empieza a hacer preguntas, te dice que no pasa nada, que lo acompañes a otro lado, terminás en una sala de la policía, del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia, te hacen interrogatorio, te acusan, él dice que explicaba que nada que ver. Primero durmió unos días en una habitación muy chica, que se dormía en el piso, que había
decenas de personas y después lo trasladaron al rodeo igual que Nahuel Gallo, y desde ahí nos contaba cómo era el periplo, cómo era el día a día en esa cárcel, con esa rutina que te decía, 5 de la mañana, desayuno por un cajón, almuerzo, y especialmente se ensañaron con Gallo, que durante 4 meses lo filmaban cuando almorzaba o cuando desayunaba, y un día le dijeron que se vistiera y se pusiera zapatillas, que no usa zapatillas, le dan una chancleta de plástico, que se vistiera, y le hicieron ese video y esa foto que se ve, que trascendió para dar prueba de vida de Gallo. Bueno, lo vistieron con eso, después le sacaron todo, y la otra vez dicen que fue una visita internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ver el estado de los presos, y ese día los bañaron y le dijeron que se tenían que poner ropa para estar en la celda, pero ellos durante el día tienen una remera celeste, que es el uniforme, y duermen en un colchón que no tiene sábana, no tienen frazada, nada por el estilo, tampoco almohada. Tienen que hacer sus necesidades dentro de la misma celda donde hay un agujero, y por eso se divierten con esto de hacer con jabón y papel higiénico piezas y tableros de ajedrez, y juegan toda la tarde al ajedrez, eso por lo menos me contaba, y está esperando Colmenares con mucha expectativa que salga Gallo, pero por ahora no tenemos noticias de cómo van a ser las liberaciones, porque anunciaron que iban a ser masivas y solo hay 9 liberados. Sí. Pablo Vinocur te saluda, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿qué cuenta del ánimo de Nahuel Gallo en los tiempos que compartieron, por lo menos? ¿Qué es lo que te pudo referir? ¿Cómo está él? ¿Cómo era de personalidad? Algunas cuestiones de la vida interna de la cárcel. ¿Cómo andas, Pablo? Mirá, bien, dijo que al principio entraba muy confundido, que no entendía nada, porque no entendía por qué lo acusaban de terrorismo, no tenía nada que ver, y después fue entendiendo más de las cuestiones políticas, de que las iba explicando, Iván dice que se las iba explicando él, y que por eso trataban de mantenerse con el ánimo arriba, que él estaba muchos momentos hablando de su hijo, de su esposa, de sus hermanos, de su madre, y que al nuevo siempre estaba un poco decaído al principio. Colmenares llegó en noviembre y Gallo a fines de diciembre, y que siempre trataban de levantar el ánimo al nuevo, por lo cual era uno de los que estaba, una vez que ya entendió la situación, estaba de ánimo y estaba para levantarle el ánimo a los demás. Claro. Estaba siempre predispuesto a jugar al ajedrez, por lo menos me contaba que era, aunque después dice que se tornó un poco aburrido porque ya se conocían los movimientos que hacía cada uno, pero que estaba de un buen ánimo, que dice que en la celda se veían como las paredes repartidas para la mitad para escribir cosas cada uno. Y, Pedro, trataba de pasar el día dándose ánimo, sí. Y en algún momento, tanto Colmenares como Nahuel Gallo, ¿en algún momento entendieron por qué los detenían? Digo, en algún momento de todo este proceso, vos me dijiste al principio, no sabían bien por qué. ¿En algún momento llegaron a la conclusión, fue por esto? No solo no tienen idea de por qué, o sea, especulan con que haber trabajado o estado vinculado a una fuerza de seguridad, en el caso de Gallo, gendarme, en el caso del abogado del ejército colombiano, por ahí dicen, por ahí fue eso. No tienen ni idea de eso, y no tienen ni idea de por qué después de 7 meses de cautiverio, de estar presos, les dieron la oportunidad de hablar con sus familias por teléfono, que fue la única vez que lo hicieron. No tienen ni idea por qué, incluso en el caso de Colmenares, no tiene idea de por qué lo liberaron. Claro. No sabes, él dice que después el gobierno de Petro se hizo cargo, pero dice, el gobierno de Petro una vez que terminó esto nunca me llamó, no sé qué pasó, no sé qué gestiones hicieron, de las que dicen que hicieron, tampoco sabe por qué lo liberaron. Ahora, si se da la liberación en estas horas, en estos días de Gallo, entendemos que tiene que ver con esta apertura o intento de apertura o de mostrarse abierto del régimen después de la captura de Maduro por parte de Donald Trump. Pero no tenía ni idea ni siquiera esto que te digo de por qué los autorizaron a llamar 7 meses después. Claro. Y Pedro, hablamos con Pedro Llanelo, periodista de Clarín, que está haciendo un muy buen trabajo ahí en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela. Ha recabado un testimonio interesante del cual estamos hablando, relacionado con el gendarme argentino Nahuel Gallo, sobre el cual tenemos todos mucha expectativa de que sea liberado por el régimen chavista. ¿Pudiste recabar algo sobre los diálogos que tenían ellos? ¿Qué le contaba Nahuel Gallo, para profundizar un poco más esa parte, a Colmenares? ¿De qué hablaban? ¿Qué inquietudes tenía él en esas conversaciones que tenían tipo cuadernos de la cárcel? Sí, me dijo que hablaba mucho especulaba mucho cómo podía haber sido, qué podría haber pasado, destrabó que el chavismo de golpe los detuviera. Dice, como teníamos toda la tarde, cuando no jugábamos al ajedrez, lo que hacíamos era especular y charlar y discernir qué pasaría y qué pasaría si
Entonces, cuando escuchaban el programa de Diosdado Cabello, decían, y hablaba algo de Milei, por ejemplo, ahí decían, bueno, se está llevando mejor, se está llevando peor, Claro. depende cómo lo trate Diosdado a Milei, es que la cosa se me va a complicar. Eso especulaba el propio Gallo, me contaba Colmenares. Así que era todo estar ahí y tratar de no decaer en el ánimo. Eso me contaba que trataban de darse ánimo entre ellos, más allá de los nuevos que llegaban, para no caer, porque dice, se aferraba mucho, lo que contaba Colmenares, es que Gallo se aferraba mucho a la idea de volver a ver y abrazar a su hijo y a su esposa. Claro. Y lo otro que me dijo fue, por supuesto, el día que me sacaron no me dijeron a dónde iban ni cómo, no me pude despedir de Nahuel, así que estaba esperando poder hacerlo. Por supuesto, no tenemos información de si Nahuel sabe que lo liberaron. Claro. No sabemos si sabe que lo liberaron, o incluso si sabe de este ataque que hizo Trump. Tal vez este jueves, ayer, le pusieron el programa de Diosdado Cabello que hizo el miércoles, en el que un poco se refirió a la situación. Sería la primera vez que tuvo una novedad vinculada a lo que pasó el sábado a la madrugada acá en Caracas. Pedro, ¿te refirió algo respecto a torturas, a que hayan escuchado gritos de otros internos adentro de la prisión, gritos que pudieran dar cuenta de que estaban siendo maltratados, o que ellos mismos hayan sufrido algún tipo de vejamen? No, lo que me dijo sí, no en el sentido de tortura con picana y ese tipo de cosas, sino que era maltrato psicológico, gritos, no tenían ningún tipo de atención sanitaria, solo si estaban mucho tiempo enfermos, ahí actuaban. Era todo gritos, maltrato, los acusaban todo el tiempo de terroristas, les daban solo esa hora que decía para estar en el patio, pero no que los han golpeado, sino que los han maltratado psicológicamente, verbalmente, con amenazas, con diciendo que no iban a volver a salir, todo ese tipo de cosas que se iban a quedar para siempre en esa cárcel. Y ellos estaban todo el tiempo con el uniforme celeste, mientras que el amarillo es para los que ya estaban condenados, pero me dice, no, de los que entraban celeste, ninguno pasaba al amarillo, nunca había un abogado, un juicio, algo que los acercara a un, comillas, proceso judicial. Claro. Y bueno, vos trabajando ahí, ¿has tenido alguna dificultad? ¿Tuviste alguna presión o has podido desempeñarte con normalidad? No, bueno, acá el trabajo del lado colombiano no hay mayores problemas. Claro. El tema es, no te dejan cruzar, te piden una visa de periodista con la que tienen muchos requisitos, los presentamos por supuesto en el consulado de Cúcuta, pero desde los compañeros que llegaron más temprano, el lunes, el consulado abre de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. A las 8 de la mañana había un montón de colegas, hay más de 500, hubo más de 500 acá en Cúcuta, no autorizaron a nadie a ingresar a Venezuela, y alguno intentó cruzar sin el papel, sin la visa de periodista, que no se le dieron a nadie. Algunos lo retuvieron un par de horas y los liberaron, a otros los tuvieron 12 horas, interrogatorio, revisación de celular, horas ahí encerrado, incomunicado, porque el celular o se lo ponen en modo avión y después recién lo liberan a la noche. Así que esa es la situación. Aquí en la frontera se puso más duro los controles. Yo estuve en Caracas en la elección presidencial de 2024, y también fue bastante áspero el tema de migraciones en el aeropuerto. Acá, al estar los aeropuertos cerrados, es todo por este paso, que es el principal que tiene de comunicación Colombia con Venezuela. El trabajo se puede realizar, pero no se puede cruzar al otro lado. Y cuando vas al puente, hubo una situación de agentes venezolanos que cruzaron de civil, pero bueno, más allá de eso no hubo presiones. Ok. Pedro, buen trabajo, muchas gracias por el tiempo, te mandamos un abrazo grande. Bueno, abrazo grande a todos. Pedro Llanero, periodista de Clarín, que está trabajando en Cúcuta, la frontera de Colombia con Venezuela, y nos trajo este testimonio interesante que leímos hoy en el diario, el testimonio de Iván Colmenares, este abogado cucuteño que compartió prisión con Nahuel Gallo, el gendarme argentino, por el que esperamos sea liberado más temprano que tarde, a partir de la información que conocimos ayer, que el chavismo comenzó a liberar a los primeros 11 presos políticos. Vale